Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias, Señor, porque hemos venido para alabarte, adorarte, para exaltar tu nombre, para ser instruidos en tu verdad, en tu palabra. A medida que cada día vamos aprendiendo tu palabra nos guía, Señor, a este entendimiento maravilloso de poder saber quién eres tú, Señor. Y te damos gracias en esta mañana por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos ayudas cada día, Señor, a poder conectarnos contigo, a poder vivir para ti, Señor, porque tú diste tu vida por nosotros, nosotros respondemos a ese acto de amor que tú has hecho para nosotros y que nosotros respondemos dando nuestra vida por ti, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Espíritu Santo, enséñanos la palabra, guíanos a poder entender y comprender el propósito de este mensaje que tú has preparado para nosotros en este tiempo. Gracias te doy, mi Señor, a ti sea toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno. Realmente estamos agradecidos por todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas cada día y vamos aprendiendo cada día lo que la palabra del Señor nos habla. Justamente estamos tomando este punto y el tema es que Jesús es el Cristo. Estamos llevando el Evangelio de Juan, un estudio sistemático, una enseñanza sistemática de lo que Juan nos habla acerca de Jesús como el Mesías, como el Cristo. Es importante darnos cuenta que, a diferencia de los evangelios sinópticos, hablando de Mateo, Marcos y Lucas, Juan nos habla básicamente de un Cristo mesiánico, ¿no? De un Mesías que vino a esta tierra con un solo propósito, de que nosotros sepamos que Él es Dios, que Él es el enviado, que Él es el que todo el pueblo de Israel esperaba. Aquel Mesías, aquel Cristo que anhelaban ellos que iba a venir en un momento, estaba llegando. Y a través de lo que hemos estado leyendo, el capítulo 1, vemos claramente cómo Juan nos va mostrando y enseñando quién es este Mesías. Desde el origen, desde el versículo 1, Juan capítulo 1, verso 1, nos habla acerca que este Mesías no viene recién cuando apareció en la tierra, sino que él siempre ha existido. Y la existencia de él va a marcar que su naturaleza y su divinidad como Dios mismo. Amén. Y a través de los diferentes versículos que hemos estado viendo, hemos visto cómo Juan lo presentaba como el Mesías, como el ungido, como el Cordero de Dios, iba a quitar el pecado de toda la humanidad, ¿no? Entonces, estamos empezando y hablando acerca de que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, y Juan básicamente en su, en su libro, en Juan, en el capítulo 20, verso 21, dice, ¿no? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y a través de todo el Evangelio de Juan, vamos a ver que Juan siempre va a enfatizar que Él es el Mesías, Él es Dios, Él es el Cristo, Él es el ungido. Y Juan, vimos la semana pasada, él no está normalmente hablando acerca de que Jesús simplemente es uno más, sino que es alguien diferente. ¿Se acuerdan? Terminamos nosotros el capítulo 1 viendo que Jesús nos invitaba a ver cosas mayores. Y a ese nivel queremos nosotros ver al Mesías, ver a Jesucristo no como simplemente el maestro que vino a enseñarnos la verdad de la palabra de Dios, no simplemente a un Jesús que vino a sacrificarse por nosotros en la cruz, sino que vamos a ver a un Jesús que viene a mostrarnos cosas mayores. Y nuestra comunión con Dios debe llevarnos a ver cosas mayores. A medida que vayamos avanzando capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, vamos a ver cómo Juan nos va presentando y revelando cómo es este Mesías, ¿no? Pero por eso que la semana pasada estuvimos hablando acerca de que Jesús vino, ¿para qué? Para transformar toda situación. Tal vez hemos leído siempre este versículo como las bodas de Canaán y nos hemos gozado con las bodas de Canaán. Qué bueno que Jesús convirtió el agua en vino, que Jesús vino así. Y hay muchas palabrerías respecto a ello. Pero Juan no se queda en las palabrerías, sino quiere mostrar un milagro mayor. Porque el contexto general de todo esto viene diciendo que Jesús no solamente viene a solucionar tu problema, sino que Él viene a llevarte a vivir una vida mejor, una vida diferente, una vida juntamente con Él, una vida donde tú puedas llevar que el Mesías está contigo, el ungido, la unción de Dios está en ti. Y tu vida no puede seguir siendo la misma, sino que Él te invita a que vivas una vida transformada. Por eso que la vida cristiana no es una religión, sino es una vida que es transformada. ¿Por qué? Porque Jesús viene a vivir a tu vida. Y la presencia de Jesús en tu vida va a transformar tu ser. Tú no puedes seguir siendo la misma persona. Si Jesús está en ti, tú tienes que cada día transformar tu vida para la gloria y para la honra del Señor.
Amén. Y en esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de la palabra del Señor. Vamos a continuar viendo lo que el Señor nos quiere revelar en esta mañana en el pasaje que vamos a leer el día de hoy. Amén. Sé que si tienes tu Biblia, saca el Evangelio de Juan, capítulo 2, vamos a leer versos del 13 al 22. Amén. Si tienes tu Biblia, vamos a leer este texto bíblico. Amén. Juan, capítulo 2, verso 32. Amén. ¿Cuántos han llegado ahí? Juan, capítulo 2, está después de lo que estábamos leyendo la semana pasada, después de las bodas de Canaán. Vamos a leer Juan, capítulo 2, verso 32. ¿Ven? Dice así, verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Verso 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Ven? Qué importante, hermanos, lo que el Señor Jesús nos va a revelar en este pasaje que el día de hoy vamos a meditar, a recibir de parte de Dios. Si vamos al contexto, claramente este pasaje justamente se da luego de que Jesús no terminó las bodas de Canaán, el milagro maravilloso que hizo allí, y vemos cómo el Señor Jesús va a continuar manifestándose o revelando que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el Señor. Amén. Acuérdense que la obra que Él hizo justamente en Canaán, justamente fue una obra maravillosa donde se reveló lo que era Él, su obra, un don maravilloso, un milagro maravilloso, ¿no? Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero Jesús básicamente en todo accionar que Él hace siempre va a reflejar quién es Él. Amén. Y este pasaje que hemos leído en esta mañana es uno de los pasajes tal vez un poco fuertes y chocantes para muchos. La forma como Jesús reacciona, cómo Jesús actúa, ¿no? Y a veces tratan de una u otra manera de encontrar un punto de pecado de parte de Jesús, lo que entró en ira y empezó a botar las cosas de todas las personas. Pero lamentablemente el ser humano no tiene una visión más alta, una visión celestial. Ellos ven una visión natural, humana. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús siempre, y el evangelista Juan, nos va a presentar que Jesús siempre hace las cosas desde un ámbito superior, de un ámbito mayor. Él no quiere que nosotros nos quedemos simplemente viendo lo natural, o percibiendo lo natural, o acostumbrándonos a hacer las cosas naturales. Él siempre nos va a llevar a que subamos un nivel más alto, a ver las cosas espirituales. Ellos no pudieron ver lo que Jesús estaba haciendo, no entendían lo que Jesús hacía. Pero Jesús nos invita a que podamos ver cosas mayores. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ver cosas mayores en esta mañana? Jesús básicamente aquí va a revelarnos, amados hermanos, cuál es el propósito de su misión. Y que muchas veces la misión que Jesús tenía que cumplir en esta tierra iba en contra del pensamiento del ser humano, inclusive de sus propios discípulos. Él venía a manifestar cada cosa que hacía Jesús, iba a reflejar la razón por la cual él había venido aquí. Cuando María le dice,
Jesús, no tienen vino, y él le dice, no ha llegado mi hora, ¿no? Ahí Jesús claramente le estaba diciendo que él había venido ya con una agenda predefinida para cumplir en esta tierra. Y sabía Dios en qué momento iba a comenzar y Dios sabía en qué momento iba a terminar. Y Jesús, como nosotros, tenemos que aprender de Él, tenemos que vivir una vida dependiendo del plan y propósito de Dios para nuestras vidas. No lo que yo quiera, no lo que la necesidad demande, sino lo que Dios quiere. Y Jesús cuando llegó al templo, amados hermanos, se encontró una situación muy difícil. Y Jesús, amados hermanos, viene a mostrarnos algo muy, muy interesante. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Amén. El tema que hoy vamos a hablar es Jesús, el nuevo templo de Dios. Jesús es el nuevo templo de Dios. Y vamos a ver a través de la Escritura cómo se revela eso. Juan capítulo 2, verso 13 y 14 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Es importante, hermanos, que entendamos que Jesús claramente, él decía en muchos pasajes de la Escritura, que él no venía a ir en contra de la ley, sino él venía a cumplir toda la ley. Y como buen judío que profesaba la ley de Dios, él seguía las cosas de una manera, ¿no? Como se dice, ¿no? Fiel a la tradición, fiel a las costumbres. Por eso que dice que Jesucristo, ¿no? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Fíjense que Jesús, ¿dónde se encontraba? ¿Se acuerdan? Si recordamos el verso 12 de este capítulo 2, decía que Jesús había ido a Capernaum, ¿no? Había ido a Capernaum y de ahí dice que subió a Jerusalén, ¿no? ¿Para qué? Para que él pueda empezar a hacer las cosas que Dios le estaba mandando a hacer. Amén. Entonces, dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahora, la Pascua de los judíos, amados hermanos, para nosotros de repente nos suena una fiesta más, pero para ellos era algo muy importante, era una de las fiestas más principales, digamos, del pueblo de Israel. Para ellos la Pascua representaba su liberación. Para ellos la Pascua representaba un nuevo comienzo, una nueva etapa en sus vidas. Para ellos la Pascua representaba empezar una nueva vida. Si conocemos un poquito el pueblo de Israel, la Pascua justamente fue establecida cuando el pueblo de Israel estaba como esclavos en Egipto. Y justamente antes de salir Dios, determinó la Pascua, ¿no? Como una señal que ellos iban a salir de ser esclavos a que ahora sean libres. Y esa es una actitud que nosotros debemos de entender, que Dios, cuando vino a nuestras vidas, también nos liberó de la esclavitud del pecado. Él nos hizo libres de la esclavitud del pecado y nos sacó a vivir una nueva vida juntamente con Él. Así como el pueblo de Israel los sacó de la esclavitud y los llevó a una nueva vida para que vivan con el Señor. Pero el pueblo de Israel, obviamente, vemos qué pasó con ellos, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces, Jesús dice que fue, ¿no? Porque estaba cerca de la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Imagínense, Jesús va como todo buen fiel. Imagínense que tú vayas a la iglesia un domingo, vengas a la iglesia y encuentres en la iglesia, pues, amados hermanos, que estén haciendo, pues, fiestas, vendiendo pollada, vendiendo por acá una cosa, otra cosa, ¿no? Y un montón de cosas que no representaba básicamente lo que era el templo, ¿no? Y dice que encontró, dice, ¿no? En el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas ahí sentados. Yo creo que cuando Jesús vio esta escena, entró en él un gran, ¿no? Un gran celo por las cosas de Dios. Y eso debe tocar a nosotros como iglesia de Dios, que cuando vamos a la iglesia tenemos que ir a escuchar el mensaje de Dios. No vamos a ir a escuchar otras cosas. No vamos a ir a ver situaciones o cosas que puedan estar pasando, sino que vamos a ir a escuchar o ver las cosas de Dios. Y Jesús fue justamente al templo para ello y encontró un mercado. Encontró algo que estaba fuera de los planes y propósitos que Dios tenía, ¿no? Dentro del templo. Por eso que es importante entender, hermanos, que cuando nosotros vamos a la iglesia vamos a tener un encuentro con Dios. Pero acá era otra cosa que estaba pasando. Y vamos a ir viendo claramente qué cosa estaba sucediendo. Pero esta actitud que miró Jesús, a él le llevó, le dio una gran, ¿qué se puede decir? Una actitud de tristeza, pero al mismo tiempo le salió un celo por el templo de Dios. Dijo, no puede ser que en el templo de Dios estén vendiendo todas estas cosas.
Ahora, acuérdense que Jesús conocía cómo eran las cosas. Y para conocer un poquito la historia de por qué el templo se hizo un mercado, porque básicamente la religión judía demandaba que toda persona tanto tenía que traer una ofrenda en cuanto a dinero y también tenía que llevar una ofrenda, un animal para sacrificarlo por causa de su pecado. Y el sistema del templo judío habían creado un sistema tan corrupto que solamente ellos aceptaban como puros los animales que vendían en ese lugar, que obviamente ya habían conversado con los vendedores y obviamente tenían su parte, como se dice, ¿no? Tenían ya su comisión. Los cambistas también cambiaban las monedas y también había una comisión para el templo. Es como que ya estaban ya ellos en un estado de corrupción. Y qué triste era porque cuando la gente que no tenía para entrar en ese sistema de ellos y querían entregar sus monedas, no los aceptaban, porque le decían que era dinero que no era digno de presentar al Señor. Si tú traías un animalito de tu granja que tenías para acá, ellos empezaban a examinarlo y veían todos los defectos que pueda tener, a fin de qué, de no considerarlos como aptos para el sacrificio. Pero sin embargo, si tú ibas y comprabas en este mercado, todos los animales que comprabas ellos eran aptos, puros, aceptados, para que puedan presentarlos al templo. Era una gran corrupción. Y Jesús conocía eso y le dio mucha tristeza por ello. Acto seguido, verso 15, miren lo que el Señor hace. Dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Jesús entró, amados hermanos, en una ira santa y empezó a echar afuera todos aquellos que empezaban a hacer negocios con las cosas de Dios. Y en este tiempo el Señor debe estar triste cuando en las iglesias más se dedican, ¿no? No a proclamar el Evangelio de Dios, sino a proclamar un Evangelio diferente, un Evangelio tal vez de la prosperidad, un Evangelio de ven que yo sí te sano y tú no, ¿no? Un Evangelio que de repente solamente viene a buscar conveniencias humanas y no ir en busca de los propósitos de Dios. Nosotros venimos a la iglesia, amados hermanos, para honrar a Dios, para buscar a Dios, para entregar nuestra adoración a Dios. No venimos a la iglesia para tratar de buscar nuestra propia conveniencia, ¿no? Y acá el problema, amados hermanos, que se había presentado era que había un comercio que se había establecido en el mismo templo del Señor, y un comercio que era de una u otra manera ilegal y corrupto, porque te impedía a ti de una manera natural que vayas a presentar tu ofrenda voluntaria, porque no, pues no te lo aceptaban. De una u otra manera te obligaban a que tú compres en su comercio, en su negocio. Y esto obviamente había pervertido la adoración correcta hacia Dios. ¿Amén? Entonces Jesús, amados hermanos, Él no permitió que esas cosas pasaran. Jesús, lleno de ira por causa del celo hacia el templo de Dios, tomó una vara. Ahora, él no agarró, no hizo algo nada, tal vez que sea ofensivo, sino que Jesús tomó una acción muy interesante. Él agarró ¿cómo se dice? Un látigo de cuerdas, ¿no? Que era un símbolo de juicio y autoridad, ¿no? ¿A fin de qué? De que pudiera echar afuera todo aquello que contaminaba el templo. Amados hermanos, las cosas de Dios son cosas santas, son cosas divinas. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero en el templo, cuando estamos adorando a Dios, todo lo que hacemos acá es para la gloria del Señor. Y nosotros tenemos que tener mucho temor cuando estamos en la presencia de Dios. Y la Biblia dice claramente que cuando dos o más estamos reunidos en su nombre, Él está ahí presente. El Señor está acá presente en medio de nosotros. Y eso nos debe llevar a nosotros a tener una actitud de adoración constante. Por eso que cuando a veces en las iglesias la gente va a dormir, o la gente va a conversar, o la gente está de repente viendo ya a qué hora termina, mucho se demora, ya me estoy mirando la hora para que acabe, y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es estamos deshonrando al Señor, porque nos hemos desenfocado del propósito real. Estas personas en el templo habían hecho un mercado, porque no venían por causa de voy a ayudarte a ti que vienes a presentar tu ofrenda al Señor. No, yo quiero sacar ventaja o quiero aprovecharme, quiero hacer un negocio contigo
y que si tú no pasas por mi negocio, no vas a poder hacer tu sacrificio. Y eso puso triste al Señor y obviamente lo llevó en celo para que pueda hacer este tipo de actitud. Y el Señor empieza a hacer un acto de limpieza que va a simbolizar una gran profecía que necesitamos nosotros, amados hermanos, limpiar nuestra vida de toda impureza que impida que nos lleve a adorar, a tener una correcta adoración delante de Dios. El Señor quiere que nosotros nos presentemos cada día con un corazón limpio, puro, delante de Dios. Es por eso que tenemos, como dice la palabra del Señor, a un abogado delante de Dios, a Jesucristo el justo, el cual nos limpia de todo pecado, el cual nos purifica, para que estemos, como se dice, nos presentemos aceptos delante del Señor. Jesucristo nos limpió de todo pecado, pero Él quiere que nosotros entendamos que Él es nuestro Dios bueno. Amén. Entonces, el Señor Jesús empieza a hacer esta limpieza y mira lo que va a decir ahora, versos 16 y 17, dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Juan, y obviamente todos los demás evangelios, nos van a hablar básicamente cuál era el propósito de Jesús. Jesús viene a mostrarnos al Padre, y Jesús viene a identificarse como el Hijo de Dios. Y Jesús viene a revelarse como lo que Él es. Viene a quitar todo mal, toda impureza que hace que la gente pueda estar en mala posición, en mala presentación delante de Dios. Y Él viene a decir, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Jesús claramente lo que está diciéndole es, Dios, es el templo, es la casa de mi Padre. Pero ustedes lo han pervertido. Y a veces en nuestros templos nosotros no nos damos cuenta, pero actuamos a veces como que si fuera la iglesia un lugar de comercio. Muchas iglesias a veces te cobran por algo que tú quieres delante de Dios. Otros te, te van, digamos, de una u otra manera enseñándote o guiándote a que tú puedas entregar ofrendas a Dios para tratar de obtener un milagro o recibir algo de Dios. Pero ¿cuántos saben que las cosas de Dios no son un negocio? Tú no puedes comprarle nada a Dios. Si Dios te da algo es por amor. Él no te pide nada a cambio. Muchas veces vamos a la iglesia porque de repente vamos buscando algo. Y no está mal acercarnos a Dios cuando estamos en necesidad. Lo triste es cuando tú recibes la bendición de Dios en tu vida y luego te apartas de Él. Y vamos en busca de Dios como si fuera un comercio, un negocio. Pero Dios quiere que nosotros vayamos con un corazón sincero, un corazón humilde, para que entendamos que vamos hacia la casa del Señor. Amén. Él es nuestro Dios. Jesús dice que es la casa de mi Padre. Es una afirmación asombrosa donde Jesús claramente se identifica como que Él es mi Padre, Él es mi Dios. Acuérdense que el pueblo de Israel no veía a Dios como su Padre, lo veían como su Señor, su Dios, mas no como su Padre. Y Jesús empieza a manifestar de esta manera, Él es la casa de mi Padre. Y Dios nos invita a que nosotros ahora podamos acercarnos a la casa del Padre. Amén. Pero qué triste es cuando a veces las iglesias no se convierten en la casa de Dios, de nuestro Padre, sino son casas o son mercados, ¿no? En otra versión dice obviamente que son cueva de ladrones, ¿no? Porque la gente va y te roba, te extorsionan. Ven acá, trae tu bendición, trae tu ofrenda, porque acá para que seas bendecido. La Biblia, ¿dónde dice que tienes que ir a un lugar específico a dejar una ofrenda para que seas bendecido? No hay ninguna parte en la palabra, en la escritura que vamos a encontrar eso. El Señor busca corazones contritos y humillados, que se acerquen sinceramente delante del Señor. Amén. Qué importante es ver que los discípulos estaban mirando todo esto. Recuérdense que Jesús, su maestro, su Mesías, a quienes ellos habían reconocido como el Cristo, estaba haciendo todas estas señales y ellos estaban percibiendo lo que estaba diciendo. Y cuando Jesús habló esto, dice, verso 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, ¿no? Fíjese que los discípulos estaban ahí mirando
todo lo que Jesús estaba haciendo. Ellos, los mismos que estuvieron en las bodas de Canaán, viendo cómo Jesús hizo llenar agua en las tinajas y esas aguas se convirtieron en vino. Ellos quedaron asombrados de ver lo que su Mesías estaba haciendo, ¿no? Por eso que al final de ese texto dice, ¿no? Que ellos creyeron en él. Y ahora los discípulos están mirando lo que Jesús está haciendo y se acordaron, dice lo que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. ¿A cuántos de nosotros el celo por la casa del Señor nos consume? ¿Cuántos de nosotros estamos tomando esa actitud correcta de poder diferenciar lo que es de Dios y lo que es del mundo? Y no permitimos que cosas contaminen la iglesia del Señor, sino que somos celosos de las cosas de Dios. Y necesitamos cada día, amados hermanos, nosotros tener esa actitud de darnos cuenta que la casa del Señor es la casa del Señor, es el templo para adorar a Dios, no para hacer otro tipo de cosas. Amén. El verso 18 nos va a decir, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Los judíos siempre estaban expectantes de señales. Ellos buscaban señales que demostraran que realmente Él era el Mesías. Y le decían, ¿qué señales nos muestras? ¿Qué nos dices tú? Y aquí Jesús nos va a hablar acerca de algo tan, tan interesante, porque Jesús acaba de marcar un cambio en cuanto al lugar de adoración. Jesús va a empezar a marcar acá algo distinto, que ellos se van a quedar asombrados. Y como nuevamente vuelvo a decir, el ser humano muchas veces ve lo natural, y por estar mirando lo natural no puede ver lo espiritual. Por eso que la Biblia dice, Pablo decía, ¿no? Que si hemos resucitado con Cristo, tenemos que estar mirando las cosas de arriba, las cosas celestiales, no las cosas de la tierra. A veces nosotros más tiempo pasamos mirando las cosas de la tierra y nos olvidamos de ver lo celestial. Por eso que estamos viviendo una vida no conforme a Dios le agrada, sino conforme a mis circunstancias me dice que tengo que ver o moverme. Miremos las cosas de arriba. Ellos vienen y le dicen, Señor, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Acuérdense que estaba chocando con el negocio de ellos. Ellos estaban saliendo no a defender las cosas de Dios, ellos estaban saliendo a defender su negocio. Y para ello querían tener un sustento diciendo, Jesús, ¿por qué haces esto? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es la señal que tú nos das para que puedas hacer estas cosas? El verso 19, Jesús le responde. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días, ¿qué dice? Lo levantaré. Nuevamente el Señor Jesús muestra su misión aquí en la tierra. Él estaba diciéndoles claramente, no que el templo que ellos estaban viendo en lo material, en lo natural, ese templo inmenso, ¿no? Que si lo destruyen, él iba a levantar en 3 días, no, sino que él estaba hablando de sí mismo. Él estaba anunciando su propósito, su misión en la tierra. ¿Cuál era su misión en la tierra? Mostrarnos al Padre, entregarnos una vida conforme a Dios le agrada y al final entregar su vida para salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso dice que yo destruiré, dice, ¿no? Destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Lo que justamente estaba anunciando lo que iba a pasar con él. Él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Lo que Jesús nos estaba llevando es decir, no te fijes en este templo físico, en lo natural, sino que ahora fíjate en este templo, este nuevo templo que soy yo, este templo que va a morir, sí, pero no se va a quedar muerto, sino que va a resucitar. Y el Señor habla claramente a ellos respecto a esta verdad. Y ellos no lo entienden, ¿no? Porque miren el verso siguiente, el verso 20, miren lo que dice. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? A veces cuando nosotros mezclamos las cosas naturales con las cosas espirituales, vamos a estar desfasados. No vamos a entender las cosas de Dios. Y dice, ¿cómo puedes tú, le decían a Jesús, levantar este templo en 3 días? Si en 46 años se logró levantar. Pero obviamente lo que la palabra siempre nos dice, lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Y Jesús estaba marcando lo que iba a pasar con su vida y con la nueva forma como el ser humano iba a empezar a adorar al Señor. Amén. Por lo tanto,
Muchas veces las personas se fijan en lo superficial, mas no se van hacia lo espiritual. Y el Señor Jesús los lleva hacia lo espiritual, ¿no? Cuando le dice, destruiré este templo y lo levantaré en 3 días, ¿no? Y qué importante, hermanos, es que nosotros entendamos que Jesús estaba hablando de su propio cuerpo, de su propio templo, porque Él era el templo nuevo de Dios. Él estaba presentándose a la multitud como el nuevo templo. Dentro de la del contexto, cuando Jesús habla acerca de templo, y Él no estaba hablando del templo en lo externo, sino está hablando del templo en lo interno, en lo interior, en lo más íntimo de Dios. Ustedes saben que el templo estaba compuesto de 3 áreas, ¿cierto? El lugar santo, ¿no? El atrio, perdón, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando se refieren al templo, básicamente se refería al templo, el atrio, donde estaba, donde iba la gente, era donde toda la gente iba, el negocio no era dentro del templo, el lugar santísimo, sino era en el atrio, la parte de afuera. Y cuando ellos hablaban del templo, hablaban justamente de esa parte del templo, que era la parte externa. Pero cuando Jesús se refiere al templo, utiliza otro término, que es la palabra naos, que se refiere a algo lo más interno, y era justamente el lugar santísimo, donde Dios mora. Por eso que los judíos no podían entenderlo. Ellos pensaban que se refería al templo normal, no, le está refiriendo al lugar santísimo, donde Dios mismo está morando. Entonces, ese lugar donde Jesús dice, ahora este templo, que este naos va a ser entregado, o sea, va a ser destruido, pero el tercer día va a ser nuevamente levantado. Y se estaba refiriendo a que la presencia de Dios se iba a manifestar a un nivel mucho más alto, donde el ser humano iba a poder vivir o aceptarlo, para que empiece a vivir una nueva vida juntamente con el Señor. Amén. Este nuevo lugar es donde Dios va a habitar. Es el lugar donde ahora nosotros tenemos que encontrarnos con Él. Es el lugar donde Jesús le dice una vez a la mujer samaritana, ya no vas a adorar en este templo o en el otro, sino que Dios está buscando gente que la adore en espíritu y en verdad. Y Dios busca ahora tales adoradores, ¿no? Dios busca realmente que el ser humano pueda entender que Jesucristo era justamente ese templo, su cuerpo era el templo que iba a ser entregado por nosotros y que iba a resucitar al tercer día. Amén. Por lo tanto, el nuevo sistema de sacrificios en ese edificio físico ya iba a dejar de ser. El acceso a Dios, amados hermanos, ya no es a través de un lugar físico, sino es a través de un solo sacrificio que hizo y fue Jesucristo. Por eso que ahora entendemos nosotros que el sacrificio que tú hagas en lo natural ya no tiene sentido para Dios, porque ya fue presentado un cordero por nosotros. Jesucristo fue el cordero de Dios inmolado, que con su muerte y su resurrección nos dio a nosotros la oportunidad de poder empezar a vivir una vida diferente. Amén. La resurrección de Jesús marca básicamente, amados hermanos, una señal clara de que un nuevo templo fue levantado. Un nuevo templo donde ya se presentó un sacrificio una vez y para siempre. Amados hermanos, ya no hay por qué presentar un sacrificio en lo natural, porque ya fue presentado una vez y para siempre. Y cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos limpios. ¿Por qué? Porque un sacrificio fue presentado por nosotros. Y la sangre del Cordero fue derramada por nosotros, a fin de que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir la oportuna ayuda. Amén. Por lo tanto, esta nueva vivencia que Dios le enseña a los discípulos es una señal clara para que nosotros entendamos de que la obra que Jesús estaba hablando era una obra perfecta, una obra que iba más allá del pensamiento humano. Por eso cuando ellos dicen, ¿cómo vas a levantar este edificio si en 46 años demoraron en levantar si tú dices en 3? Y obviamente, más Jesús estaba hablando de qué? Del templo de su cuerpo. Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Él estaba diciendo, este templo ya no es parte del pasado. Ahora va a haber un nuevo templo que va a ser entregado por ustedes. Y que ese mismo templo se va a levantar para que viva eternamente, para bien y para beneficio de cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, Jesucristo nos estaba llevando a que cada uno de ellos pueda entender que iba a haber un nuevo templo. Y el templo justamente era su cuerpo. ¿Amén?
Verso 22 dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Qué importante, hermanos, es darnos cuenta de que Jesucristo es el nuevo templo de Dios. Jesús es el nuevo templo que Dios levantó para que nosotros podamos morar y vivir en él. Para que cada vez que nos acerquemos a Dios, así como el pueblo de Israel iba al templo a buscar a Dios, ahora nosotros nos acercamos a este nuevo templo que es Cristo Jesús y nos acercamos a Él para encontrarnos con Dios. Por eso que dice la palabra de Dios que nosotros nos acercamos a Dios confiadamente, porque Cristo Jesús es ese camino para poder llegar hacia el Padre. Amén. También podemos darnos cuenta que acá hay una soberanía y autoridad de parte de Jesús, quien actúa como hijo en la casa del Padre, como una autoridad que va a superar, amados hermanos, un sacerdote mucho más mayor que los sacerdotes en lo natural. Hebreos decía que tenemos un sumo sacerdote que va por encima de todos los sacerdotes en lo natural, ¿no? Es un sacerdote que va a llevarnos a la presencia del Señor de una manera mucho más segura. Y Dios marca claramente acá el fin del antiguo culto. Jesús estaba hablando en este tiempo y en este pasaje diciendo, Iglesia de Dios, ya no tienes por qué venir a un cuerpo hecho, a un templo hecho de manos humanas, sino que ahora yo soy tu templo. Yo soy el nuevo templo, para que tú te acerques a Dios a través de mi persona. Ya no vayas a buscar a Dios a un templo, ¿no? Hecho por piedras, por muros, sino que ahora yo soy el templo para que tú busques a Dios a través de mí. Y eso, amados hermanos, hace que el pueblo de Dios pueda acercarse a Dios donde esté, por donde vaya. Cuando empezó la iglesia, después que Jesús fue levantado en los cielos, la iglesia se quedó, después que los romanos destruyeron el templo, literalmente se habían quedado sin lugar para adorar a Dios. Pero los verdaderos cristianos sabían que Jesucristo era su templo. Y ellos se reunían en casas y adoraban a Dios ahí, alababan a Dios ahí, se encontraban con Dios ahí porque Jesús era el templo. Y por todos los lugares donde eran esparcidos por causa de la persecución, en cada lugar ellos estaban ahí con Dios porque el templo iba con ellos. Por eso la Biblia dice que nosotros ahora somos el templo de Dios, porque Dios está en nosotros, porque Jesús está en cada uno de nosotros. Amados hermanos, vivimos una vida diferente. El Señor nos ha llevado a que entendamos que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, decía Pablo a los romanos. Y si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, imagínate, amado hermano, Dios está contigo siempre para hacer las obras del Señor. Amén. Y terminamos entendiendo esto, que Juan, el evangelista, está diciendo claramente que el objetivo principal de todo esto es que Jesús estaba revelando cómo iba a ser su final, su muerte y su resurrección. No se quedó muerto, hermanos, se resucitó. Y la resurrección marcó claramente a nosotros un nuevo destino, un nuevo final. Dios quiere, amados hermanos, que nosotros nos enfoquemos en esta verdad. Él no quiere que nos quedemos simplemente viendo lo natural, sino que Él quiere que nosotros veamos lo sobrenatural. Porque Jesús es el nuevo templo que está ahí para nosotros, donde estés, por donde te encuentres. Dios está allí para que tú puedas adorar y alabar al Señor a través de nuestro Señor Jesús. Amén. Él nos llama a que nosotros adoremos al Señor de una manera sincera, concentrándonos en Dios, no en lo externo, no en lo físico, sino en lo que es verdaderamente justo delante de Dios, quien es Jesucristo, nuestro nuevo templo, a quien nosotros adoramos. Amén. Por lo tanto, hay una gran pregunta que le puedo decir. ¿Cómo está nuestra adoración en este tiempo? ¿En qué nos centramos? ¿Vamos a buscar a Dios de todo corazón o simplemente cumplimos ir a la iglesia por un compromiso tal vez familiar, un compromiso con alguien? Que nuestro compromiso sea centrado en el Señor, porque es nuestra verdadera adoración cuando nos acercamos a Dios sinceramente. Amén. Estamos buscando una relación real, genuina, sincera con Dios. O nuestro cristianismo está simplemente es una pantalla que voy en busca de mi bienestar, o voy en busca de mi problema, de solucionar mi problema, o voy en busca de tal vez sentirme en paz. Todo eso es Jesús, paz, solución de problemas, pero eso no debe ser tu razón
por lo cual buscas a Dios. La razón por la cual buscas a Dios es porque amas a Dios, porque anhelas tener una comunión personal con Él, como de tu manera personal, pero también como parte de iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Pero voy buscando a Dios, voy buscando tener una relación personal con Él, no simplemente a estar en un lugar para sentirme bien, sino para buscar a Dios de todo corazón. Cuando la iglesia se reunía, amados hermanos, en las iglesias, en las catacumbas, en los lugares donde se reunía en la iglesia primitiva, ellos iban a adorar a Dios, iban a buscar a Dios, iban a tener ese encuentro con Dios. Y sus vidas eran obviamente transformadas, fortalecidas. Ellos no sabían si la siguiente semana se iban a reunir allí, porque sus vidas no eran como las nuestras, tenían una persecución fuerte, pero ellos iban a buscar a Dios de todo corazón. Que nuestro caminar diario con el Señor sea buscarlo a Él de todo corazón. No simplemente ir por ir a la iglesia, o no simplemente de tener mi devocional con el Señor porque, bueno, tengo que todos los días leer mi Biblia, no, sino que yo voy a leer mi Biblia porque me encuentro con mi Dios, porque yo quiero pasar tiempo con Él, yo quiero vivir con Él, yo quiero estar siempre en constante comunión con Él y poder vivir una vida como el Señor le agrada. Amén. Y es importante que nosotros podamos reconocer cada día la autoridad de Jesús sobre nosotros. Y que nuestra vida, amados hermanos, depende directamente de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Señor no quiere que vivamos por vivir. Él quiere que vivamos una vida que le agrade a Él. Y la manera como nosotros vivimos una vida agradable al Señor es una vida que tiene comunión con Dios, conectándonos con este templo sagrado, maravilloso, que es Jesucristo, nuestro nuevo templo. Él es a que nosotros nos acercamos. Es a través de Jesús como nosotros nos acercamos a Dios. Es a través de Jesús que nosotros nos conectamos con Dios. Es a través de Jesús que nosotros recibimos la entrada al Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Él es el único camino por el cual nosotros llegamos al Padre. Él es la verdad absoluta por la cual nosotros podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero. Y Él es la vida, el resultado que nosotros anhelamos cada día, la vida que Dios nos da. Es una vida buena, agradable y perfecta. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Señor, qué bueno es poder ver tu obra perfecta obrando en nuestras vidas, Señor. Y que nosotros podamos cada día entender que Jesucristo es nuestro templo. Jesucristo es nuestro real templo. Jesucristo es aquel que realmente, Él mismo dijo, yo entregaré mi vida, pero al tercer día lo levantaré. Jesucristo dijo, yo soy el templo. Y qué bueno es saber que nosotros no vamos a ningún lugar físico a presentar una ofrenda, un sacrificio para agradarte a ti, Dios, sino que Jesucristo, a Él vamos nosotros. Porque es a través de Jesús, el Cordero inmolado, al cual nosotros podemos acercarnos confiadamente a través de Él, delante de tu presencia. Te damos gracias, Padre, porque Jesucristo es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Y todos aquellos que tenemos una comunión cercana con Dios, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Y si aún no hemos aceptado a Jesús en nuestras vidas, es una buena oportunidad para decirle a Jesucristo, yo creo en ti, yo voy a vivir para ti, yo voy a esforzarme para que cada día viva una vida agradable a ti en todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Y te agradecemos, Señor, en este tiempo, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu gran amor y tu cuidado, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén.